Furnari, él aceptó el amparo en el sentido de lo voy a analizar. Sí. Y le dio vista al fiscal y entonces ahora por ahí esta semana toma alguna resolución. Pero va a haber otros amparos. Sí. Uno de ellos, el más sonado, es el que se va a presentar mañana. Sí. Lo va a llevar la CGT en esa marcha a tribunales a las 12. Claro. ¿Y cuáles son las instancias siguientes? ¿Todo termina en la Corte, por ejemplo? Y tarde o temprano todo termina en la Corte, que tiene dicho que estas cosas no funcionan para nada, que no corresponde, que si el Congreso está, vos tenés... la idea del DNU es cuando el Congreso no está funcionando. Claro, claro. Entonces, cosas como las que se mandaron de los clubes, que no Sí. tienen la menor necesidad ni urgencia, la ley de góndolas, la ley de abastecimiento, casi todas las medidas... ¿Puede haber un bloqueo parcial, Tony, o es en la totalidad? ¿Cómo se trata eso? Y en general la jurisprudencia dice que no, que un DNU es un paquete. Es un paquete, claro. Sí. ¿Cómo lo desglosás si no? Pero Rodolfo Barra, que es como que no redactó el DNU. Sí. El DNU fue redactado por estudios de las grandes empresas y ni siquiera se lo mostraron a Rodolfo Barra, que es como la eminencia del gobierno en materia judicial. Él acaba de decir que el Congreso puede agarrar el DNU y despedazarlo y aprobar algunas cosas sí y otras cosas no. Para mí es muy novedoso eso que planteó, pero me parece que es de un manotazo. Sí. Como diciendo, nos va a ir mal con esto. Y negociemos algo. Exactamente, Sí. agarremos alguna cosa. Y pero es lo que... olfato, Y los bloqueos, a ver, se presentan Sí. los amparos, después hay que esperar la resolución del juez, digo, y ahí recién se bloquea ante la resolución del juez, o tiene que pasar algo más. No. Un juez puede... Esto es bastante impresionante en la Argentina. Cualquier juez del país puede decir esto es ilegal, Claro. y lo bloquea. Y lo Cualquier bloquea. juez. Y no tiene ¿Y validez. Ejecutivo qué instancia tiene ante eso? Apelar ese fallo. Apelar. Entonces, eso va a una Cámara, Sí. la Cámara resuelve, desde ya te adelanto de que... Estamos en feria. ¿Todo esto qué implica? No, se habilita esto la se habilita. feria porque... Todo esto se habilita, porque, todo esto tiene consecuencias muy rápidas. Claro. Por ejemplo, insisto, el aumento de las prepagas. Y si te lo bloquean, te están bloqueando Sí. el aumento también, ¿no? Y por eso puede ser más rápido la justicia que el camino legislativo, ¿no? Sí. Te pregunto esto porque decíamos recién, en las sesiones extraordinarias el presidente no mandó el DNU Claro. para que se trate. Entonces esto de llegar a las cámaras se estaría tratando recién el 1 de marzo, en el Sí. camino legislativo. Sí, pero en realidad la bicameral Sí. que tiene que ver con la aprobación y que trata los Sí, sí. DNU es permanente. O Claro, sea, la bicameral sí, pero después tiene que llegar a las cámaras. sí, pero se puede convocar. Es decir, pero tenés toda la razón, va a ser lento el camino del Congreso, además va a estar bien trabado por los aliados del gobierno. Aparte en lo político, más allá de lo judicial y lo que impacta en la economía esto, va a ser el tema político en el Congreso, en sesiones extraordinarias. Van a tratar de meter otro tema, pero cuando vean que no es relevante en el día a día, Claro, va a salir la la oposición se va a hablar del DNU. Y lo fundamental es la calle. Sí, total. Porque lo que marcó la cancha fueron los cacerolazos la semana pasada. Y me parece que la marcha de mañana, lo que se decide en la CGT, nuevas movidas espontáneas que haya, porque fue muy espontáneo lo del cacerolazo. Sí. Bueno. Por ejemplo, están hablando de... El DNU te libera el precio de los combustibles. Sí. 300... Sí. Aquí lo Sí. vimos más temprano. 350% de aumento en el gas. Todo esto son palazos Muchísimo. tremendos. No hay una para el lado nuestro. No hay una, Y no hay no. una. Por lo menos en el decreto no aparece ni una respecto al salario ni en ningún anuncio. Milei sigue diciendo, y lo volvió a reiterar en el programa de Mirta este fin de semana, no cree nada en las protestas. Piensa que son armadas por la oposición. Digo, no la están viendo tampoco todavía, Tuni. Bueno, él les insisto mucho con un concepto. Ellos creen que son monarcas, que son reyes.
Ellos esperaban 1 millón de personas el día de la Asunción. No pasó. No pasó. Y tienen esta cosa grandilocuente que sí, soy el presidente, dijo, soy el presidente más votado de la historia argentina, lo cual es falso. El más votado fue Juan Domingo Perón en 1973 en primera vuelta. Claro, no en balotaje. Ni siquiera en balotaje. Y sacó casi el 70% de los votos. Milei sacó el 54%. Pero además, un balotaje, les insisto mucho con este concepto, porque es un concepto mundial, no es un concepto argentino. La votación en balotaje es una alianza de votantes muy particular, muy de esa votación. Claro, claro. La votación de Milei es el 30% que sacó en la primera vuelta. Esa es la votación. A ver, de para que Javier quede Milei. claro, Tuni, y bien sencillo, si se bloquea el decreto, si no rige el decreto, Sí. las empresas, por ejemplo, de suministro de gas que están prometiendo un 350% de aumento, a vos la tarifa, ¿te van a poder aplicar sin decreto el 350% de aumento o no? Bueno, el gobierno está jugando a favor de ellos, entonces hay que ver cómo es esa pulseada. Va a Sí. ser una pulseada, todo va a ser una pulseada, pero no van a tener una norma a favor de la liberalización Claro. de las Porque si el tarifas. gobierno no lo multa, lo van a aumentar. Por supuesto que Van a está aumentar. todo eso, porque en realidad ellos van a ir a las audiencias. Ya la Corte ha dicho que las audiencias 8 de enero en el gas. exactamente son imprescindibles, que no Sí. puede haber aumentos sin eso. audiencia. Y después... Igual siempre supimos y pasó en los últimos tiempos que las audiencias son para la foto. Sí, totalmente. Llega todo arreglado en las audiencias. Para Totalmente. escuchar a unos, para escuchar al otro, pero está todo arreglado. Sí, pero el gobierno no te autorizaba Claro. aumentos Eso sí, desmedidos. es verdad. El Estado justamente tiene... porque ¿quién se queda con ese aumento? No nos quedamos nosotros con ese aumento, es No. evidente. Y lo de las prepagas tampoco es que le van a pagar más a los médicos. Sí. Lo de las Se lo prepagas, queda- ¿cómo quedó de manifiesto esto de que es una falacia cuando Claro. hablamos de la libertad de mercado, ¿no? Del libre comercio? Le dieron la libertad, se juntaron entre los poderosos las prepagas y combinaron un 40,8%. Exactamente, sí, y mirás las cartas que le enviaron las distintas prepagas a cada uno de nosotros y son casi iguales. Sí, casi iguales. Igual, están redactadas. Iguales. Hay muchos que ni la abren ya. Cuando te llega en el mail aparece en el correo no deseado, la tenés bloqueada y la tenés que recuperar y ya casi desde hace tiempo, igual, hasta en plena pandemia aumentaron, ¿no? Desde hace tiempo, pero no en el volumen que están aumentando ahora. No, bueno, les insisto mucho, va a ser muy difícil bancarse. ¿El cole? ¿Qué va a todo pasar con el cole? colegio, bueno, ya saben ustedes, ya empezaron a mandar Sí. cartas Sí. también. Un refuerzo de matrícula te mandan ahora. Un refuerzo de Exactamente. lo que ya estaba acordado, te están pidiendo un refuerzo de esa matrícula. Pero no tengo dudas de que el aumento de la cuota va a estar arriba del 40% también. Que es mucho. Y el aumento de las canastas escolares, cuando empiecen a y llegar, va a ¿no? ser Para un tema comprar. ese. Sí, por eso hay una parte de la CGT dice calma. La reacción mayor va a estar en febrero-marzo. Y sí. Y otra dice no nos podemos quedar parados con esta situación tan tremenda que se desató. Porque ya en el supermercado no es que va a ser en febrero-marzo, Claro. en el supermercado Ya está, es ahora. ya está. Sí. La carne, este decreto de necesidad y urgencia desregula las exportaciones de carne y de Sí. trigo, Sí. con lo cual el precio que vamos a pagar por la carne y el pan va a ser internacional. Ya había hubo mesas y ya lo charlamos en los móviles, ¿no? Con la voz de la calle, como venimos escuchando, que ya no se accedió a la carne. Lógicamente o se tuvo que cambiar por el pollo, por el cerdo, digo, y son precios Sí. que están en la base. Teniendo en cuenta que van a poner precio internacional, esto va a ir en aumento. No tengas ninguna duda. No tengas ninguna. Empieza a haber un fenómeno, no sé si ustedes lo perciben. A ver. Las parrillas cierran. Mirá.
porque es tan caro que es inaccesible. Sí. Y segundo, tienen dificultades para conseguir Cierran, carne. ¿sabes qué pasa mucho? Empiezan a cortar los días. Solo abrir el día que se aseguran que por lo menos están en un 70, en un 60% del salón. Sí. Si estaban de domingo a domingo, te abren de viernes a domingo. Ponele, el fin de semana se da y mucho eso. La expectativa pasa por las sesiones extraordinarias. Lo vamos a sumar también a Marco Cittadini. Hablamos mucho de la economía, pero también de lo que va a pasar en el país que viene y el foco en el Congreso. Marcos, buen día. ¿Cómo va? Sí, es cierto, el foco estará en el Congreso por lo que venía describiendo Tuni. A mí me parece que el diagnóstico de la CGT, y no solo de la CGT, es clave, digo, ¿no? Esto de que en la calle se verá la respuesta más fuerte. Y eso desde casi el mismo momento en el que se conoció el decreto de necesidad y urgencia, que ustedes bien decían no está en el temario del llamado extraordinarias. Desde ese mismo momento la calle tuvo una reacción y esa reacción se seguirá viendo. Lo que pasa es que por ahora es una reacción a algo abstracto. Ni bien empiece a regir el DNU, más los precios, por supuesto, y más todo lo demás que viene acompañando al gobierno de Javier Milei, eso se va a notar aún más fuerte. Pero quiero decir que eso es una especie de fueguito que alimenta también a la política. Si no hubiera habido una reacción callejera, por allí también la política tendría más margen para ciertas alianzas. ¿Qué es lo que está haciendo o lo que está esperando el gobierno de Javier Milei? Que entre tanto se constituya la comisión de trámite parlamentario, mientras el DNU pueda estar en vigencia, más allá de presentaciones judiciales, se puedan tejer ciertas alianzas, sobre todo con algunos sectores de la oposición muy propensos a tejer esa alianza para hacer avanzar algunas cosas. Sí. Por eso van a intentar extender lo máximo posible el tratamiento del DNU en el Congreso, si es que se llega a dar, ¿no? Digo, lo quieren estirar lo máximo posible para poder ir avanzando y tejiendo esas alianzas. Claro, cuando vos decís extender es dilatar. Dilatar, sí, todo lo que se pueda. Tirarlo para atrás, claro. Sí, porque el número hoy, el número en las dos cámaras no lo tienen. Si uno pensara en abstracto, podría pensarse hoy que sería rechazado en las dos cámaras, algo inédito. Pero, claro, en el medio, por supuesto, después están, insisto yo, las negociaciones, ¿no? Y en esas negociaciones, ¿qué rol tendrán los gobernadores, Tuni? Y bueno, primero hay posiciones disímiles, ¿no? El sábado lo escuchamos a Javier Milei diciendo, y sí, el litio... vamos a poner las condiciones para que Elon Musk se pueda comprar, pueda producir, etcétera, etcétera. Pero la verdad que el litio es de las provincias. Las provincias tienen que tener opinión sobre todas estas cuestiones y por supuesto que aceptan inversiones extranjeras, pero marcan la cancha porque son las provincias las que por la Constitución son los dueños de la tierra, llamémoslo así, ¿no? Sí. Y no entregarle todo el negocio a Estados Unidos, ¿no, Agus? Bueno, claro, principalmente Elon Musk, que como bien lo decís, ¿no? Primero fue el anuncio sobre el interés para que llegue con Starlink, pero ahora se conoce, o sea, se explicita, ¿no? El deseo de intervenir en litio. Elon Musk el año pasado estuvo a punto de poder invertir en litio en Ucrania. Se considera que hay una de las mayores reservas de litio en el mundo, pero empezó la guerra ahí, entonces esos planes se frustraron. Aparece la posibilidad de Argentina, de hecho el año pasado ya había enviado algunos emisarios de Tesla para poder tantear en Catamarca. En Argentina hay reservas de litio en Catamarca, en Salta y en Jujuy. Bueno, en Catamarca ya se había avanzado con una reunión, quedó stand-by. Ahora llega este anuncio. ¿Y por qué el litio? Bueno, porque es un componente clave para el desarrollo de los autos eléctricos. Estaba viendo algunas estadísticas y para que tengan dimensión del tamaño de este negocio, Elon Musk, con sus autos eléctricos a través de Tesla, el año pasado fabricó lo que representa el quinto de la producción a nivel mundial. O sea, estamos hablando de un jugador impresionante, pero que si accede a esta materia prima, que se considera que tiene reservas para por lo menos unos 60 años, pero que con el avance que está teniendo esta explotación podría eso reducirse a la mitad.
Bueno, va a ser muy, pero muy importante y también va a ser muy interesante, en realidad, qué tipo de convenios se puedan hacer. Porque una cosa es que te preen todos los recursos naturales y te los lleven, y que otra cosa es que, por ejemplo, vos en el país puedas establecer determinados acuerdos para, Claro, se me que sea un ocurre, jugador más. poner una Claro. planta de fabricación de baterías de litio. ¿Por qué solo exportar, digamos, la materia prima, sino el producto terminado? Claro. ¿Por qué no En podría eso ser está una opción? trabajando YPF, en la fabricación de las baterías. Sí. O sea, lo que dice justamente es eso, ¿no? Que quede trabajo en la Argentina. Claro, claro. Bueno, Sí, pensaba, digo, porque la verdad es que me parece que no hay manera de exagerar la barbaridad de un presidente de la nación que primero, perdón, Sí. por cadena nacional y luego en un programa de televisión mencione a alguien con nombre y apellido Sí. y además diga que va a hacer todo lo posible para favorecer Claro. la llegada de ese inversor a la Argentina. La verdad es que, no sé, hay pocos antecedentes en la Sin historia duda. argentina, algo por el estilo. Digo, el pacto Roca-Runciman fue escandaloso en su momento. Sí. Y alguien diciendo que íbamos a hacer una joya más de la corona británica no es tan distinto de lo que está diciendo Javier Milei con esto que hoy sería, no sé, una joya más en la Sí. corona de Elon Musk, ¿no? Obviamente ha cambiado la configuración del mundo, pero la verdad es que el nivel de entrega que implica lo que está haciendo Javier Milei con Elon Musk y con otros, pero digo en este caso nombre y apellido, es parangonable con aquello, de ninguna manera puede exagerarse esa comparación. Hablábamos de trabajos, ¿no? También, trabajos aquí en la Argentina. En distintas oportunidades mencionamos la cuestión de la obra pública. Y hubo una última estimación ahora, hace muy poquito, del presidente de la Confederación de Pymes Constructoras diciendo que se van a perder alrededor de 2 millones de empleos con este corte en la obra pública. Bueno, hay que ver cómo se hace el cálculo. En realidad, trabajadores de la construcción son 500.000, pero ustedes piensen cemento, Claro, todo lo que prácticamente rodea. todos los insumos, Todos los galpones, ¿no? camioneros, Muchos, sí. galpones, todo eso permite hacer ese cálculo. Pero además, en cosas muy concretas, seguir los gasoductos, son cosas estratégicas. No hay país en el mundo ¿Se está que frene analizando, la ¿se está obra analizando, pública. Marcos, punto por punto este tema o son solo palabras que se dicen y el tiempo nos dará la respuesta? No. Vos decís que lo están analizando quienes deben oponerse a esto o quienes lo No, quieren el gobierno acompañar. con las obras públicas, No. punto por punto, hablando con los gobernadores, con los municipios, Sí, estableciendo... de hecho lo han estado haciendo. O todo afuera. El tema es que el todo afuera. No, a ver, ahí hay una cuestión. Sí. Que me parece que todavía no es fácil de medir porque es una noticia en Sí. desarrollo. No todos en el gobierno, sobre todo Guillermo Francos, no piensan exactamente lo mismo. Y ha Claro, habido porque ahí. además es el que se tiene que sentar con gobernadores e intendentes. Efectivamente, ¿no? el tema es cuántas armas tiene Guillermo Francos para sentarse y negociar, ¿no? Porque todavía no termina de quedar claro si el hombre va a tener poder de negociación con billetera o poder de negociación sin billetera. Y esto es clave. La tendencia Sí. es a ir a la baja con todo lo que sea Sí. obra pública. ¿Cuán a la baja será? Bueno, eso está en disputa. Claro. Claramente, el presidente de la Nación, que es el que termina tomando las decisiones, es el que está más al extremo en el sentido de que no haya nada en lo que se pueda. Pero bueno, en el medio, por supuesto, después está también cierto pragmatismo, ¿no? Está la alternativa de que privados financien. Sí. Pero tiene que ser buen negocio. Claro, por eso. O sea- Lo que pasa es que para Javier Milei no hay necesidad y derecho, digamos, lo dijo en un montón de oportunidades. Entonces, es como que todo va a estar regido, Marcos, por el mercado. Recién hablábamos hace un ratito de los precios. Tampoco, ni siquiera se lo van a poner a analizar los precios o pensar posibles límites. Todo lo dejan supeditado al mercado y lo mismo ahora pasa con la obra pública. Digamos, mientras sea rentable para el privado, podrán avanzar y si no, no Sí, se avanzará. En un caso y en el otro, después está la realidad, ¿no? Quiero decir, Sí. ¿por qué? Porque él habla de un modelo a la chilena, ni siquiera en Chile funcionó ese modelo que él plantea, y en la Argentina además tenemos una experiencia reciente con la participación pública-privada, que no solo no fue efectiva, sino que además terminó siendo un desfalco en algunos Sí. casos de obras que se cobraron y nunca se hicieron. Ha habido causas por esto. El tema es que esto solo lo decimos nosotros y algunos más, y hasta sirvió para que el expresidente Macri hiciera campaña con el tema de, ¿se acuerdan ustedes? El cemento, se ve, no sé qué, y no había cemento.
Lo otro que vos decís, el tema precios y su liberalización, por supuesto Tuni lo venía contando en relación con las parrillas, con la carne, Sí. con el trigo, con el pan, cómo va a estar. Bueno, ahí está la famosa frase de los 90, Carlos Heller recuerdo que la acuñó, pero que obviamente en todo este tiempo sigue vigente, Sí. que es el límite del ajuste está en la capacidad de resistencia de los ajustados. Inevitablemente esto se va a dirimir no solo en la política, sino en la calle. Total, Se empieza a sentir sí. y se va a sentir mucho más. Y lo decía fuimos hace un ratito, Tony, a escuchando, partir esto de es marzo. cuestión del día a día, de seguir escuchando a la gente, de cómo la va a escuchar o no el gobierno también en los próximos días o los próximos meses, porque por ahora hay silencio. ¿Qué dirá el vocero presidencial? Ya no hay tanto tiempo para grises en decisiones como lo viene marcando. ¿Cuánto hace, Tuni, que nos preguntábamos acá y Tuni insistía si el jubilado o la jubilada va a cobrar el bono de enero, el primero de la era Milei? No, esto es muy decisivo, muy decisivo, porque no es que el jubilado que cobra 102.000 pesos compra acciones metalúrgicas. Claro, no. Sí. Es todo comida, es todo Total. remedios, medicamentos. ¿Qué se sabe de los medicamentos al final, Bueno, desde el también, PAMI? También hay... No, el PAMI dice que está cumpliendo. Sí. Vamos a verlo en la extensión, el tema. Pero por ahora el PAMI está diciendo, yo la semana pasada dije que no estaban entregando pañales, por ejemplo, que es vital para los mayores, y ellos me dijeron, bueno, ya se está arreglando todo, rige un acuerdo, etcétera. Sí. Pero bueno, si no les dan el bono, la verdad que es un mazazo tremendo, y les insisto, ya se hicieron los recibos para los jubilados en enero. Y no está. Y no y estaba no incluida, está el mira. bono. Y la expresión en la calle hasta ahora lo que vimos, por ejemplo, la semana pasada era sin el impacto del bono si es que no Sí. se cobra, sin el impacto del 350% aumento en el gas si es que viene en la tarifa, sin el impacto del aumento en el transporte público. Cuando todo esto se empiece a ver, seguirá la expresión, imagino, en la calle. ¿Le va a creer Javier Milei o no? Porque hasta ahora sigue sin creer, Marcos, las expresiones en la calle. ¿Le van a resultar un límite en algún momento? Bueno, a ver, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que después sucede. Creer, no le queda otra que creerlo más allá de lo que diga públicamente, porque la expresión está. Pero en dice la que son calle. armadas por la oposición. Bueno, está bien. Está claro que no, lo vimos todos. Uno puede sostener un poco esta falacia un tiempo, pero después no se sostiene mucho más. Y además mañana va a haber una movilización muy importante del movimiento obrero organizado, con lo cual, y eso va a ir creciendo, así que no le va a quedar otra que creerlo, porque si no va a tener muchas complicaciones en su